Vida Nueva para el Mundo tiene el gusto de informarte que reabriremos nuestras puertas para recibirte de nuevo en casa. Ten la seguridad que nuestros auditorios están acondicionados bajo las regulaciones oficiales de nuestro gobierno. El mobiliario estará siempre debidamente sanitizado, ya que antes de cada servicio se realizarán las labores de higiene necesarias para tu protección. Todo el personal de la iglesia contará con los requerimientos de protección necesarios y se cumplirán con las medidas de sana distancia dentro del auditorio. Para el ingreso tendremos filtros de seguridad, donde revisaremos que todos los asistentes estén en el rango de edad permitido, portando obligatoriamente cubrebocas y que no sobrepasen la temperatura corporal reglamentaria. Tendremos tapetes sanitizantes en la entrada y módulos de gel antibacterial en todo momento. Se respetarán los espacios entre asientos de acuerdo a los lineamientos oficiales. Y se implementará la sanitización de sillas, pisos y sanitarios antes de cada servicio. Aseguramos a todos los asistentes que el regreso a nuestras reuniones dominicales contarán con todas las medidas de higiene y seguridad debidas para tu protección. Te esperamos de vuelta en tu casa, Vida Nueva para el Mundo. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos por comenzar nuestro estudio de Juan nuevamente. Me tocó estar con ustedes otra vez porque acuérdense que hace 8 días nos quedamos con puntos suspensivos y bueno, pues muy contentas ya de poder continuar con este tema tan padre. ¿Qué les parece si juntas hacemos una oración? Traten de tomar nota. Cuando hemos comentado, quería hacerles la aclaración porque me han estado preguntando, cuando hemos comentado que muchas gracias por enviarnos sus tareas y todo esto, la tarea no es otra cosa más que el que tú tomes nota de tu estudio y nos lo hagas llegar. Nosotros de repente la podemos leer, la revisamos, pero es una manera de enriquecernos. Si tienes alguna duda o algo, también por supuesto, por medio de las redes, ustedes pueden hacer sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las vamos a tratar de resolver. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Un día más estamos para aprender su palabra, nos mantiene con vida, nos mantiene con la posibilidad, la oportunidad preciosa de tener la Biblia en nuestra casa. Entonces, pues vamos a aprovechar esto. Dios hermoso, te doy gracias este día, te doy gracias por tu amor, tu bondad, gracias por la oportunidad increíble, Señor, de tener medios a través de los cuales, Señor, podamos seguir estando conectadas, seguir estando juntas, conociéndote, estudiando tu palabra, Señor, creciendo espiritualmente. Yo te pido, Señor, que tú nos guíes no solamente a un crecimiento intelectual, sino que nos enseñes a llevar, Señor, por obra todo lo que aprendamos, a dar testimonio de quién eres tú. Te rogamos, Señor, que nuestro carácter pueda ser moldeado, Señor, más parecido a ti cada día, menos parecido a nosotros mismos, Señor. Todo esto te lo pedimos esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a dar continuidad. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 16, y hace 8 días alcanzamos a estudiar del verso 12 al verso 16. Tocamos el verso 16 y bueno, en general lo que vimos fue que Jesús seguía en este discurso hablando a sus discípulos y él había mencionado o hizo mención de lo que iba a suceder a través del Espíritu Santo con la iglesia primitiva, con los apóstoles directamente, y esto iba a ser la inspiración del Espíritu Santo para que se escribiera el Nuevo Testamento, o sea, para que se le diera continuidad a la palabra de Dios, que es nuestra revelación. También el Señor está hablándole a sus discípulos y a cada uno de nosotros los creyentes de la venida del Espíritu Santo, la llegada permanente del Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos, para dirigirnos. Y bueno, nos hemos pues deleitado y nos hemos sorprendido de verdad de qué tan
poco presente tenemos muchas veces esta verdad bíblica de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para morar en nosotros, ya lo estudiamos, para permanecer hasta el fin de los tiempos, para guiarnos directamente y cada día a resolver tantas cosas en nuestra vida. Ya vimos que no hay manera de que un cristiano pueda sentirse o decirse estar solo, porque tenemos al Espíritu en nosotros, y también inspirando a los apóstoles para la Escritura que nos está siendo iluminada y que es viva y eficaz. Todo esto fue lo que vimos prácticamente en la clase pasada. Y bueno, déjame darte lectura del capítulo 16, del verso 16 al verso 21, para que podamos tener una vista completa de lo que vamos a estudiar versículo por versículo. Vamos a leer, por favor, en nuestra Biblia, capítulo 16, del verso 16 al verso 21, que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y bueno, este es el texto que vamos a ver. Vimos el verso 16 al final de nuestra clase pasada y estudiamos estos dos vocablos, veréis y veréis, que se traducen nada más como veréis, pero que en el griego en que fue escrita la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se utilizaron dos diferentes vocablos. Muy interesante, porque el Señor les había dicho primero, todavía un poco y no me veréis, utilizando la palabra que ya estudiamos, que quiere decir directamente ser solamente un espectador visual de lo que está frente a nosotros, un observador, un visor, alguien que está observando. Pero dice: no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y vimos que la siguiente palabra era la palabra optanomai, que quiere decir mirar fijamente. Esto quiere decir con ojos bien abiertos, con capacidad de asombro, no meramente una visión pasiva y voluntaria, sino algo que se revela delante de nosotros y que ya no podemos evitar observar de una manera más profunda. Yo estaba pensando, y un ejemplo que nos deja entender este vocablo es lo que pasó con el apóstol Pablo cuando él es enfrentado a Jesucristo en el momento de su conversión. Recordemos que Pablo era alguien completamente antagónico al cristianismo, era un perseguidor de cristianos. Él, por ser un ciudadano romano, pudo firmar actas de tipo legal, por llamarlo de alguna manera, para que se pudieran llevar a cabo esta clase de atrocidades en contra del pueblo cristiano. Y él, caminando con algunos discípulos de él, de repente es expuesto a la presencia de Jesús, y paradójicamente, porque estamos hablando de ver, de esta palabra veréis, paradójicamente ante este resplandor queda ciego, o sea, queda sin capacidad física de ver, pero a partir de ese momento él comienza a contemplar, como leímos hace 8 días en Corintio, las perfecciones de Cristo, su plenitud, su grandeza. Y bueno, esto es maravilloso, porque entonces sí podemos comprender ya en nuestra propia vida lo que es ver nada más de esta manera natural, como yo puedo ver este arreglito floral,
y lo que es poder ver y contemplar de una manera inspirada, iluminada, la grandeza y la perfección del Dios Todopoderoso. Esto es padrísimo poderlo comprender, porque de verdad que cuando el Espíritu Santo toca tu vida y empieza a llamarte para que tú camines detrás de los pies de Cristo Jesús, para que tú puedas entregarle tu vida a Jesús, este es el tipo de cosas que el Señor ha prometido que van a acontecer. Tú vas a poder contemplar lo que no entendías. Muchas veces, y esto lo estoy hablando específicamente a personas que no han nacido de nuevo, muchas veces tú escuchas el Evangelio y te lo explican, y para nosotros sin Cristo es una locura, es una cosa difícil de comprender dentro de la lógica que nosotros conocemos como lógica humana. Pero cuando el Espíritu Santo deposita fe en tu vida y comienza a sacudirte y a llamarte, Él te está prometiendo que tú vas a poder contemplar las riquezas espirituales de una manera completamente sobrenatural para nuestra capacidad. Y este es el veréis al que Jesús se refería con sus discípulos. Y bueno, también mencionamos que este versículo 16 está haciendo un hincapié a algo temporal, a un periodo de tiempo en el momento en que dice todavía un poco. Cuando Jesús menciona todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, Él está hablando y está dejando en el pensamiento y en el cuestionamiento de sus discípulos a qué se refiere con el un poco, tanto que después se los pregunta. Y bueno, un poco está hablando de un periodo de tiempo específico que significa, cuando tú ya estudias el cumplimiento de esto que Jesús estaba mencionando en este verso 16, está haciendo referencia a 3 tiempos específicos que acontecieron posteriormente de que Jesús dice estas cosas. Y lo podemos estudiar de esta manera, o sea, podemos darnos cuenta que esta temporalidad está haciendo referencia en 3 sentidos a 3 eventos específicos. El primero está significando que Jesús estaría alejado de sus discípulos por un periodo de 3 días y que el tercer día reaparecería nuevamente luego de la resurrección. Y a esta temporalidad se está refiriendo Jesucristo en este verso 16, pero no solamente a esto, sino que también significa que Él volvería a su Padre después de la ascensión en el cielo, y que después de un poco de tiempo, acuérdense que para Dios el tiempo no tiene nada que ver con el tiempo que para nosotros representa una línea dentro de una dimensión. Jesús, Dios en toda su eternidad y en su grandeza es atemporal. Entonces Él puede decir un poco de tiempo y estar haciendo referencia a eras completas para el ser humano. Y aquí está haciendo referencia a que Él volvería al Padre en el cielo después de la resurrección y de la ascensión, y después de un poco de tiempo haciendo referencia a nuestra era presente, o sea, al tiempo que hemos vivido como humanidad, desde que Jesucristo asciende al Padre hasta que Él vuelva a nosotros, como está prometido en la palabra, y es lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Jesús. Y también puede estar haciendo referencia o hace referencia a que por un poco de tiempo los discípulos no lo iban a poder ver con sus ojos físicos como lo estaban observando en ese momento, pero después de que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, viniera a habitar en cada uno de los creyentes, le percibirían ahora no por la vista física, sino por la fe. Y es como nosotros podemos ahora contemplar las riquezas de la palabra de Dios, contemplar la presencia de Dios en esos tiempos y en esos momentos de intimidad, donde yo no sé si a ti te ha pasado, pero son momentos donde Dios y su presencia es tan palpable que a veces piensas que si abrieras tus ojos podrías contemplarlo con ellos. Esto a mí de forma personal nunca me ha pasado, pero muchas veces abro mis ojos y digo, Señor, estás aquí, y es completamente nítida su presencia, es una realidad que no puedes explicar a través de una vista física, pero sí
contemplas a través del espíritu. Nuestro espíritu adquiere vida en el nuevo nacimiento y entonces adquiere la capacidad de optanomai, de ver de una manera diferente. Y bueno, el verso 17 dice así: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco de tiempo y me veréis, pero yo voy al Padre. Entre los discípulos había confusión, porque recuerden ustedes que en el verso 10, en este mismo capítulo que acabamos de estudiar, leímos que Jesús decía: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces aquí Jesús pareciera que decía algo diferente a lo que ya había dicho. Ellos sentían que había una incongruencia en ambas declaraciones, porque Jesús estaba haciendo referencia a una manera de verlo sobrenatural, y anteriormente en el verso 10 él estaba haciendo referencia al verle de esta manera que habíamos ya estudiado, a no verle físicamente. Entonces ahora les decía en el verso 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces ellos en su mente humana no podían conciliar estas dos posiciones, pero se preguntaban, porque ellos sí escucharon la diferencia de estos vocablos, optanomai. Entonces ahora, ¿a qué se está refiriendo? En el verso 18 dice: decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Porque también se hacían preguntas respecto a qué se refiere con estos tiempos o con este tiempo que está mencionando aquí. No entendemos, decían sus discípulos, lo que habla. Ellos quedaban confundidos, y aquí podemos retomar nuevamente un poco, este espacio de tiempo que ellos no podían considerar porque no tenían la revelación, no tenían, acuérdense, los discípulos en ese momento, el Nuevo Testamento para estudiarlo, escudriñarlo y poderlo comprender. Ellos no tenían la revelación del Apocalipsis para saber de qué se trataban los tiempos postreros. Entonces ellos estaban con esta incógnita que nosotros ahora ya podemos entender y diferenciar de esta manera, haciendo un poco referencia a los 3 días antes de la resurrección, a los 40 días antes del Pentecostés y a los más de 2000 años que han transcurrido hasta la venida del Señor. O sea, estas son las 3 temporalidades que estamos contemplando en nuestra clase de hoy y que vamos a ir aplicando ya en la vida práctica. El verso 19 dice así: Jesús conoció que querían preguntarle, pues es Dios. O sea, Jesús no se despoja en ningún momento en esta tierra de su divinidad, sino que Él solamente la limita voluntariamente para experimentar la humanidad completa que Él tenía. Dice el verso 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, él los confronta con esta pregunta y les dice así: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y bueno, Jesús es Dios, Él todo lo sabe. Él muestra al preguntarles a sus discípulos el pleno conocimiento que tiene de aún los pensamientos de ellos. Esto es maravilloso poderlo contemplar ante nuestra propia vida, porque muchas veces nosotros no le hablamos de manera audible al Señor, pero Él conoce absolutamente todo de ti y de mí. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe cuáles son tus dudas, Él sabe perfectamente qué cosas te causan temor, a qué le estás cuestionando, qué cosas no comprendes por completo. Entonces este punto nos tiene que dejar a nosotros una enseñanza increíble. A Dios nada le es oculto, entonces aprovecha la bendita oportunidad que tienes de ir a su presencia y hablar con completa confianza, con completa libertad. Dice la palabra, ¿cómo dice? Venid pues confiadamente al trono de la gracia. Nosotros tenemos completa libertad porque Dios todo lo ve, Él todo lo escudriña y Él sabe perfectamente de qué tenemos necesidad.
También hay una palabra en Mateo, es que no las traigo aquí escritas como tal, pero bueno, quiero platicarlo en Mateo, donde dice, ¿no ves cómo el Señor vistió a las flores? Y de verdad, cuando tú haces una observación de la naturaleza y puedes contemplar, digo, esta no es una lavanda real, pero se parece mucho a una lavanda y la contemplas, ¿no? Y contemplas los colores que tiene y ese gis agrisado que tiene en sus pétalos, y tú arrancas yo toda mi vida hago esto, que veo lavanda, donde sea que me la encuentre, arranco una hojita de lavanda y la respiro, ¿no? La huelo. Tiene un aroma tan exquisito, o sea, tiene una frescura y tiene una presencia, esa pequeña hojita dentada así chiquitita, tiene una presencia tal que a mí me recuerda de verdad la hermosura con que Dios vistió a las flores. Pero me recuerda a este versículo específicamente, dice, si yo vestía las flores con tal hermosura, ¿no estaré yo pendiente de la necesidad que tengo tuya de vestido, de alimento, de afecto, digo, todo lo básico, todo lo primario? Pero también el Señor nos llena de fragancias, ¿no? Por eso les hacía referencia yo al aroma de las flores, al aroma de una hojita, de una lavanda, porque el Señor tiene cuidado y tiene atención muy clara de las necesidades que tienes, aún de las cosas más que pudieran parecerte insignificantes y que a veces nos da pena. O sea, a veces por nuestra religiosidad nos da pena pedirle al Señor con libertad, creyendo que Él no conoce lo profundo, creyendo que Él no sabe lo que pasa por tu cabeza, creyendo que Él no contempla las cosas que tú estás pensando, los miedos que tú estás teniendo. Te digo algo, rompe con toda religión para con Dios. Mira, si somos religiosos con los hombres, mal, tache. Pero si somos religiosos con Dios, encima de tache, encima de que es algo abominable ante los ojos de Dios, nos estamos perdiendo nosotros la capacidad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, la oportunidad y el privilegio que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo de ser completamente libres, completamente abiertos, plenamente expuestos en todo lo que somos delante del Dios Todopoderoso. De verdad que un pequeño versículo nos puede enseñar tantas riquezas. Y bueno, yo les mencionaba ahorita, Jesús conocía que querían preguntarle, entonces Él les dice qué es lo que querían preguntarle. Él todo lo sabe, Él muestra su pleno conocimiento, pero el Señor responde a voluntad. Él no les contesta a sus discípulos a qué se refiere con el un poco, que nosotros ahorita ya mencionamos a qué se refería, pero porque lo hemos contemplado en la revelación de la palabra. En ese momento Jesús no les responde la cuestión tal cual, sino que les agranda o les amplía la información acerca de a qué se refiere con el un poco. O sea, no les marca la temporalidad, sino que les hace más grande el conocimiento de a qué está haciendo referencia. Y esto lo podemos ver en el verso 20, donde el Señor les comienza a contestar o les comienza a ampliar la oportunidad de contemplar y de dudar y de preguntarse respecto de esto que ellos estaban cuestionándose. Y les dice en el verso 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí les añade una promesa más. O sea, aquí Jesús les está diciendo, mira, en este un poco, o en este periodo antes de que ustedes me vuelvan a ver, van a pasar estas dos cosas. Ustedes se van a lamentar, ustedes van a llorar y van a padecer por un poco de tiempo, ¿ok?
Dice, y el mundo, y hace referencia nuevamente, acuérdense que ya anteriormente hizo una división muy clara entre los hijos de Dios y el mundo. Ya estudiamos a profundidad a qué se refiere el Señor aquí con el mundo, y dice así, y el mundo se alegrará. O sea, vamos a contemplar como hijos de Dios esta situación en los tres sentidos de tiempo que acabamos de ya mencionar y ahorita lo vamos a platicar. Vamos a contemplar cómo el mundo se alegra y nosotros padecemos. Nosotros enfrentamos en cada uno de estos tres eventos temporales una desolación, un lamento, un dolor que en la vida práctica es real, es completamente auténtico y ahorita lo vamos a ver. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí hay esa amplitud de panorama que Jesús le otorga a sus discípulos al darles o al darnos una promesa más. ¿Cuál es la promesa? Que nuestra tristeza y que ese lamento y ese dolor va a ser transformado en gozo, va a ser transformado en una alegría, y de aquí nosotros podemos comprender y vamos a estudiar un poquito a profundidad cuál es nuestra esperanza, qué es lo que a nosotros como cristianos en medio de este dolor y de esta lamentación que Jesús mencionó a sus discípulos nos mantiene con vida, nos mantiene de pie, nos mantiene levantándonos y recuperándonos y restableciendo la fuerza, renovando la misericordia, creyendo y viendo, porque hemos visto a través de la historia cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido y permanecemos. Esta es parte de la locura que el Evangelio representa para el mundo. O sea, tú dices, ¿cómo los cristianos han pasado por toda esta persecución? ¿Cómo puedes enterarte de la manera en que en el Coliseo romano, porque esto está históricamente escrito, eran acribillados, cómo muchas mujeres y muchos hombres fueron considerados en algunas épocas oscuras de la historia como brujos, como herejes, por ser cristianos, y fueron muertos de formas espantosas. Hay un museo, ahorita me acordé de la Inquisición, y es una cosa espantosa la manera en que el hombre persiguió a mucha gente que a lo mejor practicaba cosas fuera de un contexto o de un cuadro que estaba determinado como el espacio de lo correcto y de lo santo. Pero dentro de esta gente que fue muerta en este periodo que conocemos como la Santa Inquisición, muchos cristianos fieles que defendían la palabra de Dios y que creían en el Evangelio y en el Dios verdadero y en lo que la palabra enseñaba, fueron muertos de maneras espantosísimas. Y tú dices, ¿cómo la iglesia prevalece? ¿Cómo la palabra de Dios, el libro más perseguido, más atacado, más despreciado de la historia, permanece en todas sus traducciones, permanece en todas sus versiones? ¿Por qué se sostiene? Porque tenemos una esperanza puesta delante de nosotros, y aquí Jesús les está dando esta promesa a sus discípulos en el verso 20, donde les dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice el verso 21, y aquí pone un ejemplo increíble que ha sido completamente experimentado por quienes hemos tenido un hijo, y es completamente real. Yo creo que el papá padece lo mismo de una manera diferente, porque yo creo que si ves a tu esposa ahí en medio de los gritos y del dolor y de lo que representa y duele tener un hijo, pues a lo mejor también a ti te ha dolido, ¿no? O sea, te ha generado un padecimiento, un dolor, pero en el momento en que escuchas el llanto del bebé, yo me acuerdo que esto fue completamente textual, sobrenatural y milagroso en mi experiencia en el momento en que yo escuché el llanto de Beca, mi hija. Yo estaba anestesiada, tuvo que ser cesárea finalmente, había tenido muchos dolores, supe lo que duele y todo, pero bueno, yo estaba anestesiada, completamente inconsciente, y en el segundo en que se escucha el llanto de Rebeca, hazte cuenta como si me hubieran quitado
de alguna manera hacía automática la anestesia que me mantenía dormida. Abrí mis ojos y ¿qué es esto, no? Y en serio no tienes ni por un micro momento recuerdo o no contemplas, aunque después ya la cesárea duele y te tienes que recuperar, pero en ese momento sí es milagroso. O sea, no te acuerdas que te dolía, que gritabas, que te tuviste que quedar completamente quieta para aguantar esta cosa que te ponen en la columna vertebral como raquia que le llaman. Ya no te acuerdas de nada y solamente estás expuesto al milagro de la vida, solamente contemplas el gozo de que un niño, dice aquí el verso 21, de que un hombre haya venido a esta tierra. Dice así, déjame leértelo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y este versículo, bueno, es el que vamos a platicar al final, pero este versículo y esta promesa nos sostiene cada día como hijos de Dios, contemplando, como Jesús lo hizo, contemplando el futuro, contemplando la promesa, con la esperanza completamente puesta como esencia de nuestra fe, porque es una certeza, o sea, no es algo que digas, híjole, y si sí sucede y si no sucede, cuando la fe te fue dada como un don de Dios, porque así dice la palabra, tú crees completamente esta promesa, y la esencia de esta promesa es tu esperanza, es mi esperanza, y por eso es que la iglesia de Dios estamos puestos de pie, estamos experimentando una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque muchas veces en medio de las situaciones naturales de la vida, como es una enfermedad, como es una pérdida, como es un problema económico, como es una traición, o sea, todas las cosas que como seres humanos normales, como todos, experimentamos y padecemos y nos duele y nos hace vivir las cosas como en medio de una tormenta o como en medio de un viento contrario. En esos momentos, como hijos de Dios, cuando tus ojos están puestos en el Hijo de Dios, que vino a darnos esta promesa, que vino a sellar esta promesa por medio del Espíritu Santo y que la confirma día con día a través de su palabra, es que tú puedes decir, mira, estoy atravesando por esto, perdí a este ser amado, perdí este trabajo, perdí esto tan valioso en esta tierra, pero tengo paz y tengo tranquilidad. Yo te quiero contar que esto es algo real en la experiencia de cada uno de los hijos de Dios. Yo apenas hace unos días platicaba con una de mis hermanas que en este tiempo, por esta situación de enfermedad del COVID-19, perdió un ser querido primero, en menos de un mes me parece, perdió a otro ser querido completamente cercanos a ella, y ella me decía textual con estas palabras, yo no entiendo, yo no sé qué me sostiene, yo no sé qué me mantiene de pie. Y te digo algo, humanamente podemos considerar que esto es imposible, o sea, yo lo contemplo desde afuera y digo, yo tampoco sé qué te mantiene de pie, porque humanamente yo pienso de mí misma y yo digo, yo estaría, no sé, tirada o que me inyecten algo, ¿no? Como para tranquilizarme o no sé, no puedo imaginar ahorita respecto de este ejemplo que te estoy dando específico, pero sí me puedo imaginar de momentos en mi propia vida, donde han venido ángeles, como dice el Salmo 139, y me han sostenido de una manera no natural, sino sobrenatural, como una provisión del Dios Todopoderoso. Esto es algo completamente real. Y bueno, en estos dos versículos nosotros podemos ver de forma inmediata cómo es que se cumplieron estos tiempos y es lo que vamos a tratar
de ver para terminar nuestro estudio. Dice, el mundo se alegró porque creyeron, y esto sucedió históricamente, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en muchas películas. El mundo se alegró porque creyeron que en la cruz derrotaban a Jesús. O sea, los fariseos, los romanos, que les estaba causando ya un problema con este asunto de las autoridades y este valor que le daban ellos al gobierno terrenal. Los fariseos con esta molestia desde que Herodes el Grande se entera que el Mesías había nacido, que el rey de los judíos había nacido, y siente esta incomodidad de decir, nos van a despojar de nuestro estatus, nos van a despojar de... Y comienza esta persecución a la persona de Jesucristo. Bueno, el mundo se alegra porque creyó que en la cruz del Calvario derrotaban a Jesús. Y los discípulos, de manera física y real, en ese momento lloraron en medio del lamento y del dolor de la ausencia de su Salvador. Yo me imagino a los discípulos, dice la palabra, muchos de ellos huyeron por temor de esta persecución que comenzaba. Acuérdense que ellos en ese momento no tenían el denuedo, no tenían la presencia del Espíritu Santo que los sostenía de esta manera que estamos platicando, y ellos, la mayoría de ellos son dispersos, huyen. Es cuando Pedro lo niega 3 veces en contra de lo que él creía de él mismo. Todo esto lo vamos a ver más adelante porque es lo que sucede en esta semana final que está por comenzar, perdón, en estas horas finales que están por comenzar. Y los discípulos de lejos pudieron apreciar el dolor físico de su maestro. Yo a veces lo quisiera comparar con algo que hayamos vivido en esta tierra, y por mucho dolor que tú veas en un ser muy querido, yo creo que nunca hemos podido contemplar cuánto dolor, ¿no? Cuánto dolor Jesucristo, salvo que lo vemos en algunas películas. Leemos el capítulo 53 de Isaías y creo que cada vez va siendo más palpable este padecimiento de Cristo. Leemos los evangelios y vemos qué fue lo que pasó. De repente estudiamos y vemos qué instrumentos eran los que utilizaban los romanos, los judíos en ese tiempo para lazar, para lastimar, para demoler el cuerpo de Jesús. Y bueno, en ese momento y en ese todavía por un poco, en ese un poco así sucedió y se cumple la palabra que Jesús les había dicho. O sea, el mundo estaba alegre, el mundo sintió un tipo de victoria, una ganancia, y el pueblo de Dios, los discípulos, se lamentaron y sufrieron. En este punto nosotros lo vimos o lo vemos a distancia, la distancia pasada. Pero bueno, dice el Señor en su promesa, pero el dolor sería por un breve momento. Sería una transformación de una tristeza a un gozo. Y esto sucede cuando los discípulos se encuentran con Jesús. ¿Se acuerdan estas mujeres que llegan a la tumba para ungir el cuerpo de su maestro muerto y de repente ven la piedra removida? Y bueno, no quiero ser muy detallista con esto porque va a ser alguna clase en lo subsecuente, pero el gozo que experimentaron los discípulos, las diferentes veces, los diferentes momentos en que Jesús glorificado, Jesús en victoria, resucitado, se presenta ante ellos, obviamente genera en ellos una transformación de un dolor de la pérdida de alguien, de un dolor de ver este sufrimiento, o sea, como esa mujer con dolores de parto, ¿no? O sea, un dolor de lamento. Imagínense a María, o sea, imagínense a María viendo de lejos a su propio hijo físico padeciendo todo esto. Sin embargo, ella reconocía que era su maestro, ella lo cita como su Salvador en el libro de Lucas, en el capítulo 2 me parece, lo cita como su Salvador, y al ver este padecimiento y este dolor, era peor que dolores de parto, pero en el momento de la observación de Cristo resucitado, el dolor que hayan experimentado y atravesado se desaparece
en ese momento automáticamente, y el gozo que pudieron experimentar ellos fue algo completamente real, el cumplimiento de las palabras de Jesús en este verso 20 y 21 que estamos estudiando, lo experimentaron sus discípulos. Y bueno, de forma inmediata es como se cumple esta palabra. Su tristeza se convertiría en gozo. Les menciono por la resurrección, por la ascensión también, porque muchos testigos, hijos de Dios, muchos testigos, discípulos de Jesús, contemplaron cómo Jesucristo, cuando les dice las últimas palabras, es elevado al cielo, y también experimentaron el día de Pentecostés, cuando estaban ellos reunidos en ese lugar que Jesús les había prometido, la llegada del Espíritu Santo. Y esto era una suma de un gozo sobre un gozo. Ellos experimentaron esa gloria sobre gloria, esa gracia sobre gracia que Dios prometió aquí cuando dijo que la tristeza se iba a convertir en gozo. Y bueno, de forma remota, nosotros, como pueblo de Dios y todos sus creyentes y seguidores de Jesús, en todas las edades de toda la historia, porque ya mencionamos que también un poco está haciendo referencia a que Jesús iba a ir al Padre, y en un poco, poco que para Dios es 1000 años, digo un día, y para nosotros son 1000 años, 2000 años y un poco más de 2000 años, un poco para nosotros, a través de todas las edades, se va a convertir en un gozo que no vamos a poder explicar. Pero ahora vamos a tratar de explicar en qué sí se cumple la palabra cuando dice que tendremos un dolor y un padecimiento y una tristeza. Y ya lo mencionamos hace ratito que estábamos platicando de la persecución del pueblo de Dios. De una manera muy práctica y muy real, todos nosotros como hijos de Dios, cuando nos convertimos a Cristo, cuando reconocemos la obra de Jesús, cuando nos reconciliamos con nuestro Creador y hacemos o comenzamos una relación de intimidad con Dios y comenzamos a testificárselo al mundo y hablarlo, todo cristiano ha tenido que enfrentar un padecimiento, que es el que el mundo no lo comprenda. Que el mundo te diga: estás chiflada, porque así lo dice la palabra, el evangelio es locura para el que no cree. O sea, si tú no has sido vestido, o si sobre ti no se ha vertido una fe que es dada por Dios y que es un don divino, pues es difícil que tú puedas comprender de qué se trata este asunto de un solo hombre cargando con el pecado de toda la humanidad. Bueno, el mundo está tan alejado de esta verdad que dices: el pecado es relativo, ¿a qué le llamas malo? ¿A qué le llamas bueno? Y ahorita actualmente sí estamos ya viviendo un tiempo donde a lo bueno le llamamos malo, le llamamos retrógrada, le llamamos obsoleto, le llamamos fanatismo, y a lo malo le llamamos que es lo correcto. Bueno, incluso estamos viviendo tiempos donde lo científico comienza a parecer obsoleto. O sea, todo lo que es biológico ya lo podemos poner así como que ¿eso qué? O sea, la biología, ¿qué me puede definir a mí si yo quiero definir las cosas como buenas y como malas? Y de verdad que el evangelio, en torno a este proceder del mundo, en torno a este proceder del pensamiento humano, cada vez es una locura más loca, hasta que no te es revelado de una manera sobrenatural. Entonces el padecimiento, la tristeza, el dolor que la iglesia experimenta en este periodo de esperanza, les decía yo hace rato, en este periodo de tribulación, porque es real. O sea, la iglesia de Dios está en la espera del cumplimiento. Dice la palabra que nosotros estamos peregrinando en este mundo, o sea, como peregrinos en esta tierra. Este dolor se transformará en un gozo pleno, como el gozo que experimenta una madre cuando escucha por primera vez el llanto de su hijo. Ese
reset completo del padecimiento anterior y ese gozo pleno que no puedes más que gozarte. O sea, no hay otro sentimiento que tú puedas experimentar en ese momento. Eso va a experimentar la iglesia cuando el Señor venga por ella. Cuando el Señor venga por ella, cuando seamos llevados a la presencia de Dios, cuando nuestro Salvador vuelva. Entonces, ¿de qué manera es que la iglesia ha vivido todo este periodo de persecución, todo este periodo de dolor, sostenidos, como ya mencionamos, por nuestra esperanza? Él es, Jesucristo es y fue en todo lo que estamos estudiando el modelo que nosotros tenemos para soportar, el modelo que nosotros tenemos para tener paz, una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y a qué me refiero con que Él es el modelo? Con que Él es el ejemplo perfecto para aplicarlo a nuestra vida en esta tierra. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 2 y 3, dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, por eso te digo que Él es el modelo, Él es el que comienza a experimentar esto que ofrece, esto que promete, y dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto, dice, quien por el gozo que le esperaba, o sea, Jesús estaba con sus ojos puestos en el gozo puesto delante de lo que él ya conocía, porque él era Dios. Dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Jesús fue el primero en poner sus ojos en el cumplimiento del plan de redención, en el cumplimiento completo de la gloria de Dios y de nuestra salvación, y por el gozo que le esperaba es que Él soportó la cruz hasta el final, hasta completarla. ¿Se acuerdan que en el Getsemaní Jesús tuvo que ser humanamente o en su humanidad fortalecido por un ángel, porque la angustia que él tenía era algo completamente real y auténtico? Pero él tenía sus ojos puestos en el lugar y en la esperanza correcta. Él estaba con conocimiento de lo que vendría, pues es Dios. Dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y esto es algo completamente real, tanto que Esteban, antes de ser apedreado, dice la palabra en Hechos capítulo 7, que los cielos se abrieron y él pudo contemplar la gloria de Dios y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esto es algo real, o sea, no estamos hablando de figuras, ni de tipos de, ni nada. Esto es algo auténtico y lo dice aquí la palabra en Hebreos capítulo 12 que estamos leyendo. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Aquí el Señor se pone como ejemplo, Él nos enseña la manera en que nosotros como hijos de Dios hemos sobrevivido hasta este momento de la historia, 2020, vamos a seguir puestos de pie y vamos a sobrevivir hasta que Él quiera, hasta que se cumpla el tiempo, hasta que quienes aún han de creer sean añadidos. Esto es lo que la iglesia de Dios está aguardando. Esto es lo que como pueblo de Dios estamos esperando, que todos aquellos escogidos que aún no han sido añadidos a la fe, vengan a la fe. Así que si tú estás viendo esto, si tú estás estudiando y comprendiendo esto, y el Señor está llamándote para que le busques y para que hagas la paz con el Señor, tú no te detengas.
Tú no dudes, no busques un formato, por favor. El Señor está vivo, el Señor es real. Tú solamente dobla tus rodillas y busca esa reconciliación. Dice la palabra de Dios que el que lo busque, lo va a encontrar. Buscadme y me hallaréis. Nosotros miremos a Jesús y no nos cansemos de esto mientras se cumpla su palabra. Y con esto vamos a terminar nuestro estudio de hoy. Su palabra se va a cumplir. La iglesia de Dios está padeciendo, por supuesto. Es muy triste. Yo le contaba a Gerardo que yo no pude venir ahora que ya estuvimos aquí presenciales este domingo ni el pasado, porque Quique es más pequeñito de la edad que es admitida, entonces me quedé en la casa y pude ver el servicio, pero pude ver algunas grabaciones y me tocó ver esta sana distancia, me tocó ver a mis hermanos cantándole al Señor con cubrebocas y es doloroso. Como iglesia, por supuesto que nos dolemos, pero no nos caemos. Por supuesto que nos dolemos, pero estamos en esta esperanza de la que estamos hablando y estamos aguardando la venida del Señor. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis. Este libro ha sido un libro de repente como que temido, ¿no? Como que no nos encanta porque es complejo, es muy simbólico, es muy lleno de muchas figuras que nos cuesta trabajo poder comprender. A veces lo estudias y lo vuelves a estudiar y no. Pero ¿sabes qué es un libro que sella con broche de oro? Y es un libro de victoria completa. Te voy a leer cómo termina el libro del Apocalipsis. Acompáñame al capítulo 22. Y voy a citarte el verso 17 y el verso 20 en la Nueva Traducción Viviente. Y literalmente este es el sentimiento de la iglesia en todas las partes del mundo. Este es el sentimiento de los verdaderos hijos de Dios. Este versículo, verso 17 y verso 20 que vamos a leer ahorita, nos dejan un precedente de algo que puede servirnos como hijos de Dios para examinar nuestro corazón también y contemplar cuál es nuestra esperanza, entender y darnos cuenta si nuestros ojos están puestos en Jesús, si nuestros ojos están puestos en el gozo venidero como lo hizo Jesucristo, si nuestra esperanza está cimentada en la roca alta, en la roca firme que no se mueve, que es Jesucristo, tú tienes esta esperanza. Tú tienes esta esperanza y tú clamas como clama la iglesia. Dice el verso 17, el Espíritu que mora en nosotros, que está en nosotros y que desde este lugar está clamando y está exponiendo su postura como Dios, como la tercera persona de la Trinidad. Dice, el Espíritu y la novia, que somos nosotros, que somos la iglesia en el mundo entero, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente. Esto es gracia, esto es Dios. Dice, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Del agua de la vida, el agua que Jesús le ofreció a esta mujer en Samaria, el agua viva que Jesús me ofreció a mí el día que me buscó Él y me habló de una posible y de una plena reconciliación con mi Creador. Y que hoy el Señor te dice a ti, si tú aún no te has reconciliado con Dios, dice, el que tenga sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Este es el momento para tu vida, si tú estás escuchando esta palabra y el Señor está hablando a tu corazón. Esto es voluntad de Dios. Lo único que nosotros cuando
enfrentamos este llamado de Dios, esta invitación de Dios a nuestra vida, lo único que tenemos que hacer, te digo, dobla tus rodillas. Preséntate ante el Padre, habla con confianza, habla con libertad y búscalo. Búscalo en su palabra revelada, de la que ya platicamos la clase pasada. Y dice el verso 20, el que da testimonio de estas cosas, y ya platicamos quién es el que da testimonio de estas cosas, el Espíritu Santo que estaba inspirando y revelando toda la Escritura. Esta es completamente inspirada por Dios para los hombres. Esta Biblia es palabra de Dios, pensamiento de Dios, es la boca de Dios hablando nuestra vida. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El Señor Jesús viene pronto, viene por su iglesia, viene por una iglesia santa. Ya platicamos también que nosotros adquirimos santidad por medio de Cristo Jesús, de su obra. Viene por una iglesia preparada y lista. Este es un tiempo donde tenemos que buscarle con toda nuestra alma. Le decía a la samaritana que iban a venir tiempos donde los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad, que iba a ser necesario que le buscáramos y que le adoráramos en espíritu y en verdad. No dentro de cuatro paredes, no en un pozo específico, no en un formato humano, sino en espíritu y en verdad, desde el lugar en el que te encuentres. Platicamos hace 8 días de todos los atributos exclusivos de Dios. Él es omnipresente, Él está en el lugar en el que tú te encuentras ahorita. Su presencia está en ese lugar. Si está en tu corazón, rendir tu vida a Él, rinde tu vida a Él. Búscale, reconócelo como el Redentor, como el rescatador de tu vida. Si tú tienes una relación con Dios, pero has estado caminando un poco lejos, como los discípulos, observando y expectantes de lo que estaba pasando, este es un momento maravilloso para que tú te acerques a Él, para que tú restaures las cosas, para que restablezcas tu comunión cercana, la permanencia delante de tu Dios. ¿Qué les parece si juntas hacemos una oración y juntas podemos también ayudar a muchas personas a orar? Porque a veces nos preguntan, bueno, ¿qué es orar? ¿Cómo se ora? Orar literalmente es, háblale desde lo profundo de tu alma, de tu corazón, al Dios que es vivo, al Dios que es verdadero, al Dios que sí existe, al Dios que creó todo lo que habitas, todo lo que contemplas con tus ojos. Dice la palabra de Dios que en todo lo creado, su eterna deidad, su poder, se hacen visibles. Y esto es una realidad. Tú párate delante del mar. Tú no puedes ver otra cosa más que la grandeza de un Dios vivo. Tú párate sobre las montañas y tú no puedes ver otra cosa más que la existencia verdadera de Dios. Tú arranca la hoja de una lavanda, percibes su aroma y tú dices, esto no puede venir de la nada. Esto no puede venir de algo que no sea inteligente y que no exista. Vamos juntas a orar, vamos a hablar con nuestro Señor, gracias. Vamos a darle gracias porque estudiar su palabra no tiene algo que se le pueda comparar, es increíble. Vamos a orar. Dios precioso, gracias de verdad porque sí es viva y eficaz, porque sí se revela, Señor, no solo a nuestros oídos, no solo a nuestro entendimiento, Señor, sino a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias por eso, Señor, gracias, porque tu palabra ha sido completamente oportuna en mi vida, ante cualquier circunstancia, porque sé perfectamente, Señor, que puedo recurrir a ella y que voy a encontrar la respuesta correcta para cualquier situación, Señor, que yo esté enfrentando. Gracias, Señor, porque hoy estudiamos que tú cumples y has cumplido cada cosa que has prometido, Señor.
Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, fue escrita para que nosotros creyéramos, y esto sucede cuando la estudiamos. Señor, gracias, porque nuestra fe está siendo fortalecida. Yo te suplico, Señor, que nos permitas valorarte, que nos reveles la cruz, que nos permitas contemplar la grandeza, Señor, de tu obra en la cruz del Calvario, que nos permitas, Señor, creer completamente, Señor, que venciste a la muerte, que venciste al enemigo de nuestras almas, a nuestro perseguidor, en ese lugar, Señor, en la resurrección, que tú vas a cumplir cada cosa de la que hablaste, Señor. Y sí, Señor, tu iglesia, Señor, todos juntos clamamos por tu venida, Señor, pero clamamos también, Señor, porque todos aquellos, Señor, que aún no han venido a ti, que aún no han rendido, Señor, su voluntad chafa, Señor, a tu voluntad perfecta, que vengan, Señor, que se rindan, que te entreguen, Señor, su vida, su alma, Señor. Todos nuestros seres amados, Señor, que aún no han rendido su vida a ti, lo harán, si tú así lo consideraste, Señor, si tú los elegiste, y nosotros como iglesia solamente aguardamos a que esto suceda y clamamos, Señor, con toda la esperanza, con nuestros ojos puestos en lo que ha de venir, Señor, y en lo que creemos, con nuestra resistencia que no es nuestra, sino que eres tú, Señor, fortaleciéndonos con tu espíritu, fortaleciéndonos, Señor, aún con ángeles que nos sostienen. De esta manera es que tu iglesia está puesta de pie, Señor, aguardando y esperando, clamando y diciendo, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este estudio, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Continuamos dentro de 8 días. Síganse conectando. Seguimos siendo iglesia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación